son las uñas. ¿Qué es la uña? Lo que esta que vemos acá, la uña natural, la uña artificial, cuáles son las partes de la uña. Y me tomé el trabajo de investigar todo esto, cómo es que funciona, para de esa manera poder transmitírtelo. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es qué son las uñas, porque si no, ¿cómo vamos a trabajar sobre algo que no conocemos? Es importantísimo, mucho más importante que una estructura correcta de una esculpida, conocer de qué estamos hablando. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que les voy a dejar una imagen acá y yo me voy a hacer chiquitita. Entonces así les puedo seguir explicando. La uña natural es lo que llamamos lámina unguial, ¿sí? Esta lámina unguial es un anexo, es decir, algo que continúa de la piel, pero tiene la característica de que está queratinizado, o sea, se lo llama anexo cutáneo queratinizado o placa unguial queratinizada. Y entonces vos me vas a decir, sí, la queratina me suena del pelo, del shock de queratina y demás. Pero entonces, ¿qué es la queratina? La queratina es una proteína que lo que hace es ayudar a la formación de los tejidos del pelo, de la piel y de las uñas. Por supuesto, nosotros nos vamos a centrar en lo que nos importa, que es la queratina que está en las uñas, que en realidad las uñas están formadas de queratina. Las uñas tienen como función proteger a los dedos, pero además tienen funciones sensitivas, lo que hace que sean sensibles ante un estímulo que reciben. Es decir, cuando yo toco algo con el dedo, pero también con un poco de la uña, yo recibo, o sea, mi cuerpo, mi cerebro recibe información sensitiva del tacto, la presión y la motricidad fina.